Siempre que me detengo ante el cuadro de Giovanna, como me sucede con otros cuadros del museo, de la colección Thyssen, pienso en los lugares en donde estuvo antes de llegar aquí. Pienso, en primer término, en Lugano, donde estuvo tantos años la colección Thyssen, en Villa Favorita, que todavía hoy, Villa Favorita, aunque esté vacía, pertenece a la baronesa Thyssen. El cuadro de Giovanna fue comprado en 1935 por el padre del difunto barón en una subasta de obras de la colección Morgan, la colección del famoso banquero y coleccionista John Pierpont Morgan, colección en la que había entrado en 1907, ya al final de la vida de Morgan, que murió en 1913. Entonces pienso en ese edificio, en esa mansión del 219 de Madison Avenue en Nueva York, la vieja mansión de Morgan, y en su West Room, en su sala oeste, donde tenemos ahí, sobre un caballete, entre otras maravillas que pertenecían a la colección, maravillas renacentistas de la colección Morgan, aparece nuestra Giovanna en primer término como destacada, como la mayor de las joyas. Por empezar con la leyenda romántica, de la que habrá grandes dosis en esta conferencia. Se dice, aunque todo esto es difícil de contrastar, de atestiguar, que el fervor de Morgan por la pintura de Ghirlandaio tenía que ver con el recuerdo de su primera esposa, Amelia Sturgis, llamada Memi, una hija de un rico inversor de la que Morgan, en los tiempos en que era un joven y prometedor hombre de negocios, no era todavía lo que llegaría a ser la banca Morgan, de la que se enamoró, con la que se casó con cierta oposición de su familia en 1861 y que desgraciadamente padecía tuberculosis cuando se casaron. Los dos eran conscientes de ello. Después de la boda, Morgan y Amelia emprendieron un largo viaje de novios por Europa y por Norte África, como hacían entonces muchos millonarios norteamericanos. Y ese largo viaje deterioró aún más la salud de Amelia, que murió solo 4 meses después de la boda. Imagínese si Morgan adquirió la pintura en 1913, habían pasado pues 40 años, más de 40 años, ¿no?, de esa muerte. Morgan se volvió a casar, pero dicen insistentemente que el amor de Morgan por el cuadro era una especie de monumento a la nostalgia de esa primera esposa, fallecida también pues con 22 años, poco después de su matrimonio, como la propia Giovanna, tal como les explicaré enseguida. Bueno, antes de pertenecer a la colección Morgan, la Giovanna, la tabla de Giovanna, había pasado por muchas manos. Disponemos de la procedencia entera de las diversas localizaciones, de las diversas colecciones por las que atravesó el cuadro de Giovanna desde su mismísimo origen. Como destaca siempre Geert van der Smaan, el comisario de la exposición, este es uno de los escasísimos retratos del Renacimiento del cual conocemos su instalación originaria, para qué lugar fue pintado, y a partir de ahí todos los sucesivos propietarios hasta nuestros días. Podemos trazar su itinerario exactamente desde la Florencia, desde el palacio de Lorenzo Tornabuoni, a través de sucesivos inventarios hasta esta segunda planta del Palacio de Villahermosa en Madrid, sin la menor discontinuidad, sin la menor solución de continuidad. Entonces digo que la Tornabuoni perteneció a la colección Rodolphe Kahn en París, perteneció a Henry Willett en Brighton, y estoy remontándome hacia atrás, perteneció a Madame de Sagan, de nuevo en París, al barón Achille Sellier, y antes, naturalmente, había estado en Florencia, en el Palazzo Pandolfini, al que no sabemos bien cómo llegó, aunque nos consta desde luego cuándo, en qué momento llegó, y en su origen y fin venía, por supuesto, de Lorenzo di Giovanni Tornabuoni, es decir, del marido de la retratada.
En el inventario de 1498 figura, o sea, apenas una década o casi una década después de que se pintara el retrato, figura colgada en la habitación de Lorenzo, en su palacio florentino, un cuadro con cornichones, mesoro con texto e busto de la Giovanna degli Albizzi, una tabla con marco dorado con la cabeza y busto de Giovanna degli Albizzi. Lo que tienen en la imagen es el Palacio Albizzi, en Borgo Albizzi 12, en Florencia, y frente a él una foto ya antigua del Palazzo Medici, en la antigua Vía Larga, hoy Vía Cavour 3, el llamado Palazzo Medici Riccardi, que, como saben, es uno de los palacios más imponentes de Florencia, que fue realizado por Michelozzo di Bartolomeo en 1444, por encargo de Cosme de Medici el Viejo. Y he traído los dos palacios juntos porque lo determinante en la historia de los Albizzi es su relación con los Medici, como en la historia de tantas otras familias de la oligarquía florentina de esta época. Los Albizzi eran una de las familias más antiguas y más influyentes de Florencia. Su origen había sido un cierto raimondino, de origen alemán, que llegó a Italia al final del siglo XII y se estableció en Arezzo, de donde sus descendientes después pasaron a Florencia. Los Albizzi fueron ricos mercaderes de lana y jefes de una facción de los güelfos con mucho poder y muchos cargos ciudadanos, sobre todo en el Trecento. Como miembros de la facción güelfa, se opusieron a la tiranía del duque de Atenas y mantuvieron largas escaramuzas con la familia Ricci. Es curioso recordar esto porque luego volveremos a ver aparecer a la familia Ricci cuando hablemos de la Capilla Tornabuoni en Santa Maria Novella. Los Albizzi incluían a lo largo del Trecento tanto facciones pro-Medici como anti-Medici. Había, por ejemplo, Reinaldo de Albizzi, que fue un político florentino responsable directamente del exilio de Cosme de Medici, y había, por ejemplo, Luca de Albizzi, hermano de Reinaldo, partidario de los Medici, que fue uno de los hombres de confianza después del regreso de Cosme en Florencia. Las familias oligárquicas tienen siempre esta virtud, o suelen tener esta virtud, de apostar a varios partidos a la vez, porque al final eso siempre les hace triunfadores en cualquier circunstancia que se pueda presentar. Así que los Albizzi tenían, digamos, habían apostado en todos los números y de un modo u otro, dependiendo de cómo fueran las cosas, podían salir en todo caso vencedores. En el caso del padre de Giovanna, Maso di Luca di Messer Maso Albizzi, o Albizzi, nacido en 1427, había una vinculación directa con los Medici porque el padre de Giovanna era hijo de un Medici, era hijo de un Albizzi y de un Medici. Y además su primera esposa, la primera esposa del padre de Giovanna, no la madre de Giovanna, sino una esposa anterior, era una Medici también, Albiera de Medici. Sabemos mucho de la vida del padre de Giovanna. Conservamos un diario personal y dos libros de cuentas muy detallados que comprenden varios centenares de páginas. Los libros de contabilidad pues, revelan la mentalidad de un hombre de negocios de la época, de un patricio muy riguroso en la administración de su hacienda, y son particularmente interesantes en lo que se refiere al intensísimo tráfico de objetos y de dinero que se producía con ocasión de los matrimonios. Los matrimonios eran la gran ocasión para establecer alianzas comerciales o políticas, para el intercambio de dones, para el impresionar abrumadoramente a los pares de uno en ese reducido ámbito de la oligarquía florentina. En contraste con esos libros de cuentas, los ricordi, las memorias de Maso di Luca, el padre de Giovanna, son un texto muy personal donde cuenta muchos detalles de su vida privada, tanto de acontecimientos grandes como pequeños, y en particular los primeros años de su vida como adulto. Discute las relaciones familiares, nos permite asomarnos mucho a su vida privada. Desgraciadamente no es tanta la información de la que disponemos a propósito de Giovanna. Tenemos en realidad mucha más información sobre la generación anterior
a Giovanna que información personal acerca de los sentimientos, por ejemplo, de nuestra protagonista. Bueno, he dicho que en 1451 Maso di Luca degli Albizzi se casó con Albiera di Orlando de Medici, miembro de una rama menor, pero todavía influyente, de la familia Medici, y tuvieron un hijo, Luca, en 1454. Al año siguiente, en 1455, Albiera tuvo otro hijo, pero murió 23 días después del parto. Esta historia trágica de la muerte de la madre, de la muerte a veces del recién nacido, poco después del parto, la vamos a ver repetida a lo largo de nuestra historia en varias ocasiones. Por eso quería subrayarla. Hay que entender qué circunstancia tan infinitamente esperanzadora y a la vez tan temible suponían los alumbramientos, los partos en aquella época. Hay un diálogo de Erasmo donde una mujer conversa con un soldado y le llama fanfarrón y le dice que al fin y al cabo los soldados que recorren Europa en esos años tremendos del comienzo del siglo XVI combaten solo una pequeña parte de su tiempo y corren riesgos mucho menores de lo que ellos pretenden, y que es incomparablemente mayor el riesgo de una mujer que se casa, porque en cada nuevo parto tiene, digamos, una probabilidad del 50% de caer enferma mortalmente y de morir. Y la interlocutora del soldado de Erasmo dice que por eso las mujeres, aunque no lo parezca, las jóvenes esposas que paren son infinitamente más valientes por haber ido al matrimonio de lo que lo son todos los soldados de Europa. En fin, cuando Albiera murió, sabemos que se celebró una vigilia en la Santa Croce con 25 sacerdotes y un buen número de ciudadanos. Fue enterrada 3 días después y se dijeron misas durante muchos días en San Pier Maggiore, una iglesia que ya ha desaparecido y además, bueno, ha desaparecido tal como era, por eso no he traído imágenes de ella, y luego además se ha, ¿cómo se dice?, desconsagrado, ¿no? El recién nacido, el hijo de Maso y de Albiera, que se llamaba Piero o Pierfrancesco, estaba muy débil y vivió solamente 10 meses. Dios quiso llevárselo de nosotros, escribió Maso en su diario el 1 de marzo de 1456. La disposición o la aceptación de la muerte de los hijos, que era tan frecuente, entonces le da un significado mayor a la presencia no solo de la imaginería devocional, de la imaginería religiosa, que acompañaba a la vida de todas estas personas, probablemente con mucha más intensidad de lo que sucede pues, en el mundo moderno, sino también nos permitirá entender determinados aspectos, determinados amuletos y talismanes que aparecerán al final de la conferencia. El temor relacionado con los hijos, como con las jóvenes esposas, era tan grande que cualquier protección simbólica era bien recibida para ellos. Bueno, para nuestra historia, de todas formas, importa más el segundo matrimonio de Maso di Luca, que fue el que daría lugar, el que alumbraría a Giovanna. Maso di Luca cuenta con mucha gracia cómo, después de quedarse viudo, consultó con sus suegros, con el padre de su difunta esposa y con algunas personas muy importantes de Florencia si se debía casar y con quién. Y fue en el seno de esa comunidad, de las familias más poderosas e influyentes de Florencia, donde digamos que le asignaron una esposa, la joven Caterina, hija de Tommaso di Lorenzo Soderini. O sea que antes de volver a casarse, Maso consultó no solo, como era razonable, al padre de su esposa muerta, sino a otros dignatarios. Y estos le aconsejaron esta elección. El contrato de matrimonio fue firmado en el Palazzo de Cosimo de' Medici
en el Palazzo Medici que acabamos de ver, y entre los presentes estuvo Luca Pitti, que residía en otro palacio igualmente impresionante que ustedes recordarán, no he traído aquí porque es harto conocido, el Palazzo Pitti, esa imponentísima fortaleza a las afueras de la antigua Florencia. Caterina Soderini fue conducida a casa de su marido sin ninguna ostentación en absoluto, dicen los documentos de la época, por respeto a la difunta Alviera. Bueno, sabemos que Maso amaba la literatura, era un hombre cultivado, especialmente le gustaban los clásicos. En su biblioteca poseía un texto de Terencio, el de Oficis de Cicerón, un libro de Silios Itálicos sobre las guerras púnicas y una biografía de Alejandro Magno. También sabemos que tomaba prestados y prestaba manuscritos. Entonces era frecuente que la gente intercambiara manuscritos, textos manuscritos para leerlos y devolverlos después. Maso y Caterina, su segunda esposa, tuvieron 12 hijas y ni un solo varón, lo cual es un fenómeno de una probabilidad de 1 entre 4.000, ¿no? De esas 12 murieron 2 de niñas. Bartolomea I, nacida en agosto de 1460, que enfermó y murió a los pocos meses, y fue su nombre asumido por otra hija nacida en el 63. Este era un fenómeno, dada la enorme tasa de mortandad infantil, era un fenómeno muy frecuente, el que unos hijos asumieran el nombre de otros hijos que habían muerto previamente. El caso se repitió cuando Elisabetta II tomó el nombre de Elisabetta I, que había muerto muy niña. Bueno, y Maso y Caterina encargaron un desco da parto, una bandeja de madera usada en el ritual del natalicio, para alguno de estos alumbramientos. No sabemos con certeza, sabemos que, bueno, la fotografía es muy mala, pero es la única de que disponíamos. Sabemos que para alguno de estos 12 alumbramientos de las hijas de Maso y Caterina se encargó este desco de parto. ¿Qué era un desco de parto? Un desco de parto es una bandeja frecuentemente pintada, y frecuentemente pintada por las dos caras, que sirve, frecuentemente se encarga cuando existe, o bien cuando se contrae matrimonio, o bien cuando se conoce el estado de embarazo de la madre, y luego se utiliza en todos los rituales del natalicio para llevar dulces, para ofrecer comida durante las fiestas, y se conserva expuesto, se conservaba en las casas como, no solo como un objeto decorativo, ni simplemente como un recuerdo, como un souvenir, sino también diríamos como una suerte de talismán. El desco da parto está destinado a traer buenos augurios y a proteger simbólicamente, como decía antes, el futuro de la joven madre y de los hijos alumbrados. Sabemos que frecuentemente estos deschi da parto se reutilizaban muchas veces, porque los inventarios consta que a veces estaban deteriorados por el uso en diferentes alumbramientos. El desco da parto de Maso y Caterina es muy curioso porque presenta esa doble cara luminosa y oscura que tenía la vida, quizá más que ahora, en aquel tiempo. Quizá los dolores eran más frecuentes, los sufrimientos eran más frecuentes, quizá las alegrías eran también más intensas. Entonces, uno de los lados es un puto, un muchacho alado, que toca una gaita, y es una expresión de joie de vivre, de alegría de vivir, y además una llamada a la fertilidad. El otro lado representa el juicio final. Jesús y María, rodeados por ángeles y santos, entronizados en el cielo, mientras abajo en la tierra los pecadores son apartados de los justos y los condenados empujados a las fauces del infierno. La joie de vivre y el juicio final, ¿no? Con esta combinación que refleja un poco los sentimientos mezclados de esperanza y temor, de euforia y terror con que se miraba el parto, cada parto.
El Desco da Parto está inevitablemente vinculado al Baptisterio San Giovanni, al baptisterio anexo a la Catedral de Florencia. Hasta como objeto, hasta formalmente, tiene mucho que ver. Primero porque el Desco, como han visto ustedes, es un polígono, es un dodecágono, como la propia planta de San Giovanni es un octógono. Y segundo, porque la imaginería del Desco, lo que hay pintado en la bandeja, tiene que ver con el mosaico que hay en el techo del Baptisterio San Giovanni. Una representación donde el juicio final, con el Cristo apocalíptico dividiendo de nuevo a los justos, separando a los justos de los réprobos, ocupa un lugar central. Hay que pensar que el baptisterio era el destino, la puerta por donde entraban a la vida cristiana y a la vida en general, todos estos recién nacidos que habían escapado de milagro a la muerte. 10 de las hijas de Maso y Caterina nacieron en Florencia y fueron bautizadas en el baptisterio. Solo Albiera, la mayor, y posiblemente Bartolomea I, nacieron en la casa de campo, en Nipozzano, de la familia, porque en aquellos momentos la peste asolaba Florencia, un fenómeno que sucedía con bastante frecuencia, cíclicamente, en aquellos años. La epidemia en 1457 obligó a la familia a huir de la ciudad y por eso Albiera fue bautizada privadamente un poco en una parroquia de pueblo. Para Maso di Luca, para el padre de Giovanna, no debió de ser pequeño desafío encontrar maridos adecuados para tantas hijas. Y no hablo de una elección estética ni moral. Para casarse bien, las hijas necesitaban dotes adecuadas. Y Maso tuvo que necesitar ayuda para dotar a 10 hijas de todos sus amigos y parientes. Hay un episodio muy ilustrado en el arte del Trecento y del Quattrocento, en la historia de San Nicolás de Bari, San Nicolás de Bari, en el que el santo San Nicolás acude en auxilio de un noble empobrecido que no tiene dinero para dotar a sus 3 hijas. Las 3 hijas aparecen, en la versión de Fra Angelico están las 3 metidas en la camita, ¿no? Y claro, estas pobres chicas, sin una dote adecuada, no van a poder encontrar marido y van a terminar dedicándose a la prostitución para sacar a su padre y a su familia adelante. Bueno, siempre me ha sorprendido cuando se cuenta la historia de San Nicolás de Bari esta correlación tan estrecha, tan inmediata, entre la carencia de dote y el dedicarse a la prostitución, ¿no? Como si verdaderamente las hijas de este noble estuvieran poco menos que deseando lanzarse a la vida. El caso es que San Nicolás utiliza un truco que además no ofende la dignidad del noble, que es que le cuela una bolsa de oro, inadvertidamente, por la ventana. En las dos imágenes, en la de Lorenzetti y en la de Fra Angelico, San Nicolás aparece echando la bolsa de oro, no se la entrega, ¿no?, sino la echa para que la descubran y salvar a estas pobres chicas de un destino tan aciago. Maso di Luca no necesitó un deus ex machina como este para dotar a sus hijas con cantidades que iban de los 800 a los 1.500 florines por cabeza, cantidades muy considerables, ¿no?, fuera del alcance de, en fin, cualquier menestral podía pasarse años trabajando sin alcanzar jamás a reunir esas cantidades, por supuesto. La más destacada antes de Giovanna, de todas las hijas de Maso di Luca, fue Albiera, la mayor. Y voy a contar algo sobre ella porque Albiera prefigura a Giovanna. Más adelante, en años sucesivos, Giovanna sería vista como una especie de réplica mejorada de Albiera. Albiera fue elogiada, cantada su belleza por varios poetas del círculo de Lorenzo de Medici. Se comprometió con Sigismondo de la Estufa, un vasallo leal de los Medici, por cierto, y estaba a punto de casarse cuando cayó enferma y murió. Su prometido, Sigismundo, recibió tantas condolencias poéticas, entonces la gente no leía periódicos y entonces escribía mucha más poesía, ¿no?
recibió tantas condolencias poéticas, no solo de profesionales, de humanistas, de escritores, sino de amigos de la familia, que las encuadernó y regaló el volumen a Annalena Malatesta, que había sido la que había criado a Alviera, el aya de Alviera, que la había criado en el convento de San Vincenzo en Florencia, junto a otras hijas de las grandes familias florentinas. Lo mejor de ese volumen dedicado a Alviera es la elegía escrita por Angelo Poliziano, ya saben, el gran poeta y humanista de este tiempo. Pero, yo qué sé, en ese volumen sorprende encontrar documentos de, por ejemplo, el filósofo Marsilio Ficino, que fue un importantísimo representante intelectual de la Florencia medicea, o de un político y humanista como el canciller Bartolomeo Scala, o de otros humanistas como Ugolino Verino, Bartolomeo de la Fonte, Naldo Naldi, Andrónico Calisto, Alessandro Braccesi. Entonces, los funerales eran ocasiones tan solemnes y tan importantes como las bodas o los bautizos, naturalmente, y no menos frecuentes. En su elegía, Poliziano dice estos versos, que, bueno, mal traducidos, alaban los encantos de Alviera. Cuando desataba su abundante melena y la dejaba suelta, se parecía a Diana, la que temen las bestias salvajes. Y cuando lo recogía en un nudo dorado, era como Venus, adornada con un peine de madera de boj. Me interesa citar esto por ese ideal de belleza en que se dan cita Diana, la diosa virgen y un poco virago de la caza, y Venus, Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. Y me interesan esos versos porque la imagen del cabello suelto, desatado, y del cabello atado, esa alternancia, esa disyunción va a reaparecer en los retratos, desde luego de Giovanna y en otros retratos asociados a ella. En fin, ya estamos preparados para acercarnos a Giovanna di Maso degli Albizzi, octava hija de Maso y Caterina, que nació el 18 de diciembre de 1468 a las 16 horas y fue bautizada al día siguiente. A medida que iba creciendo, su belleza se iba asemejando a la de Alviera, según nos dicen todos, que había muerto en 1474, o sea, no había... No pudieron convivir mucho. Alviera y Giovanna fueron criadas de modo semejante. O sea, Giovanna siguió los pasos de la educación de Alviera. Igual que Alviera había sido criada por Annalena Malatesta, abadesa del convento de San Vincenzo. Bueno, Annalena era una viuda de un importante condottiero florentino que, cuando su marido murió y fue, en fin, su cuerpo arrastrado y decapitado por haber participado en una conspiración, Annalena se retiró a un convento y se concentró a esta labor de educar a las hijas de la buena sociedad florentina de aquella época. Sabemos lo influyente que debía ser el convento, lo importante que debía ser el convento, porque en las ordenanzas florentinas de la época se precisa que ni los comerciantes, ni los rufianes, ni las prostitutas podrán deambular a menos de una determinada distancia del convento de San Vincenzo. O sea que había un evidente designio de proteger este lugar donde las hijas de las grandes familias florentinas se educaban de la contaminación con la vida callejera de Florencia, que debía ser bastante accidentada, ¿no? Debía ser una jungla. Sabemos entonces que Giovanna se formó también allí. Aprendió a leer porque el padre de Giovanna y de sus hermanas, y esto no es frecuente en su época, quiso que todas las hijas aprendieran a leer y recibió pues toda la formación que suponía, la educación que suponía que debía recibir una hija de la gran sociedad florentina de entonces. Sabemos que Annalena, el aya de su hermana Alviera, fue la que participó en la elaboración del trousseau de Giovanna. O sea que Giovanna estuvo sometida también a la tutela de Annalena. La red social de Maso degli Albizzi
combinaba, típicamente, los negocios y la política. Y uno de los nombres que aparece desde muy pronto en los libros de contabilidad de Maso es el de Giovanni Tornabuoni. En los documentos oficiales de la República Florentina se menciona una misión diplomática a Roma en diciembre de 1480, en la que tomaron parte 12 florentinos destacados. Entre ellos había muchos seguidores fieles de Lorenzo de Medici, como Piero di Luigi Guicciardini, Bongianni di Bongianni Gianfigliazzi, Guido Antonio di Simoni Vespucci, Cosimo di Lanfredino Lanfredini, todos ellos emparentados entre sí de una manera más o menos próxima y todos ellos, en todo caso, vinculados por alianzas de amistad y como socios, como partners en los negocios crecientemente proyectados hacia el exterior, no solo en la península de Italia, sino en toda Europa en ese momento, en las últimas décadas del siglo XV, como todavía lo estarían en el siglo XVI. Seguramente Giovanni Tornabuoni, por su proximidad a los Medici, porque Giovanni Tornabuoni fue nombrado en 1465 director de la Banca Medici en Roma, que no debía ser mal cargo, ¿no? Y finalmente se convirtió en tesorero y asesor financiero del Papa Sixto IV, que tampoco debía ser un puesto de poca influencia. Bueno, pues teniendo en cuenta esa proximidad, esa cercanía, esa intimidad de Giovanni Tornabuoni, un hombre muy poderoso, más poderoso que Albizzi, en la Florencia de aquel momento, es comprensible que tramaran, que se conjuraran para casar a dos de sus hijos. No hay que hacerse ilusiones sobre el que el matrimonio entre Giovanna, hija de Maso, y Lorenzo, hijo de Giovanni Tornabuoni, el matrimonio entre los Albizzi y los Tornabuoni, fuera inicialmente una cuestión de amour fou, de flechazo o de nada parecido. Seguramente fue una operación laboriosamente y meditadamente diseñada y construida. El 15 de junio de 1486, cuando aún no había cumplido 18 años, Giovanna contrajo matrimonio con Lorenzo Tornabuoni, hijo de Giovanni Tornabuoni. Sabemos que Lorenzo era, además de ser un niño bien, era un joven culto, apasionado de las viejas monedas, las medallas, las estatuas antiguas y amigo de humanistas como Pico de la Mirandola y Angelo Poliziano, quien habla de él como un discípulo suyo. Las bodas de Lorenzo y Giovanna se celebraron con toda la pompa y circunstancia que cabía esperar, como la unión de dos de las familias más antiguas e importantes de Florencia, naturalmente bajo la protección ambos de los omnipresentes, de los ubicuos Medici. Pero como los Albizzi y los Tornabuoni habían estado enfrentados, además en la primera mitad del siglo, en algunas ocasiones, ¿qué dos familias no estaban en algún momento enfrentadas en esta época, ¿no? En la Florencia de esta época? La cosa tenía un carácter todavía más importante, como de reconciliación, de alianza sellada después de, en fin, toda clase de incidencias. Ningún enlace matrimonial florentino de finales del siglo XV está mejor documentado que el de Giovanna y Lorenzo. Su boda fue tan esplendorosa que todavía se escribía sobre ella un siglo más tarde. Un centenar de doncellas de buena familia, vestidas de seda blanca y azul, y 15 pajes vestidos con los colores de la casa Tornabuoni, escoltaron el cortejo nupcial hasta Santa María del Fiore, hasta la Catedral de Florencia, donde ella recibió el anillo nupcial en presencia del embajador español ante el Papa, que también debía ser alguien. Un Guicciardini y un Castellani, de las dos eminentísimas familias, fueron testigos de la novia, y el mismo Lorenzo de Medici, que había ayudado a concertar la boda, actuó como testigo y trajo espléndidos regalos. Hubo banquetes y danzas organizados sobre plataformas de madera construidas para la ocasión cerca de los palacios de los Tornabuoni y los Albizzi. Para conmemorar el matrimonio se acuñaron medallas, como se hacía entonces, emulando el legado de la antigüedad, siguiendo la inspiración humanística de creerse un poco paganos y de imitar las costumbres
artísticas, los gustos de la antigüedad clásica. En esta medalla atribuida a Niccolò Fiorentino, pues el recto, el anverso, lleva el perfil de Giovanna y la inscripción Giovanna Albizza Laurent de Tornabonis. En el reverso aparecen las tres gracias, mostrando la famosa escultura, el famoso grupo escultórico de las Gracias, que hoy está en Siena, y con la inscripción Castitas, Pulcritudo, Amor. Castidad, belleza, amor. ¿Cómo se pueden conjugar esas tres cosas? La imagen está realizada según el modelo de una medalla de pico de la Mirándola, en cuyo reverso aparecía la inscripción Pulcritudo Amor Voluptas. Se trata de una concepción, se trata de una imagen que responde a una concepción muy acorde con el platonismo o el neoplatonismo que se había impuesto casi como el credo espiritual de la Florencia de aquella época, gracias a Marsilio Ficino y a su entorno de la villa de Careggi, donde el amor pretende elevarse de su naturaleza material, de su naturaleza física hacia lo espiritual, y la belleza, desde luego, es la aliada o el objeto constante del deseo amoroso en ese tránsito hacia arriba, en esa escala de autosuperación. El amor aspira a la belleza y aspira a través de la castidad, o con la castidad conveniente, suficiente para preservar la institución del matrimonio. Es un ideal platónico convenientemente adaptado a las costumbres y a las ceremonias de la burguesía florentina de la época. Algo muy en la tónica de lo que era la tarea de los humanistas de entonces, que lo que hacían fundamentalmente era recuperar ideas, imágenes de la antigüedad clásica, de los textos de los filósofos y de los oradores antiguos, para proporcionar a los grandes florentinos de este tiempo justificación, diríamos, ideológica para su vida, ¿no? Alimento espiritual para su vida. Como observa Edgar Bind en su libro Los misterios paganos del Renacimiento, Giovanna no se contentó con un solo emblema para el reverso de la medalla y, como alternativa a las tres gracias, recurrió a un motivo que, dice Edgar Bind, es sorprendentemente marcial y vigoroso. Una cazadora que lleva un arco en la mano, una flecha en la otra, una corona alada sobre la cabeza y pesadas botas en los pies. Y está situado sobre una nube que oculta el sol pero permite ver sus rayos alrededor. La inscripción que acompaña a este reverso procede de un verso de la Eneida en el que Venus aparece disfrazada de ninfa de Diana, o sea, la diosa del amor como devota de la castidad. Disfrazada de doncella en el rostro y el vestido con armas de doncella, dice el verso de Virgilio. Es en el fondo el mismo tema de las tres gracias, castitas, pulcritudo, amor, la unión de castidad y amor por la mediación de la belleza. Pero ahora ese tema se expresa de una manera más directa, más paradójica y para nosotros más interesante por lo que vamos a ver enseguida. Diana y Venus, que son aparentemente opuestos, ideales femeninos contrarios, se funden, se tratan de combinar en una sola imagen, la diosa del amor y la diosa de la caza, la promiscuidad de Venus y la castidad de Diana. Ambos ideales complementarios, el más cortesano de Venus, el más silvestre de Diana, al parecer se unían en Giovanna. Ya hemos citado antes los versos de Poliziano, La muerte de Alviera. Cuando desataba su abundante melena y la dejaba suelta, se parecía a Diana, la que temen las bestias salvajes. Y cuando lo recogía en un nudo dorado, era como Venus, adornada con un peine de madera de boj. Bueno, pues aquí evidentemente Giovanna seguía los pasos de Alviera. Había asumido esos mismos ideales que se habían aplicado a su hermana mayor difunta. De todas formas, Venus y las Gracias no desaparecen, reaparecen en dos pinturas muy importantes que están vinculadas directamente al momento del matrimonio de Giovanna y Lorenzo. En 1873, en una villa cerca de Careggi, se descubrieron unos frescos y los propietarios de la época, los Lemmi,
decidieron vender las dos escenas que no estaban completamente deterioradas de esos frescos a un anticuario que a su vez las vendió al Louvre, donde se exponen actualmente. Al separarlas del muro, las escenas al fresco sufrieron graves daños, están muy deterioradas. Yo bromeaba con Ger van der Smaan cuando fuimos al Louvre y decía, pedimos los frescos, que nos los traigan para la exposición de Giovanna del año que viene. Pero era una broma, naturalmente es absolutamente imposible. Se trata de frescos de 2,84 m de ancho y, como digo, en un estado muy, muy complicado de conservación, ¿no? Pero son parte esencial de la iconografía de Giovanna. Después de la medalla, lo más importante que nos va a conducir al retrato. Las dos escenas tienen un protagonista femenino y un protagonista masculino. La protagonista femenina es naturalmente Giovanna, que recibe en un paño blanco unas rosas que Venus le trae. Venus deposita en ellas, en el paño blanco, unas rosas como símbolo de belleza y amor. Detrás de Venus vienen las tres gracias y junto a la muchacha hay un amorcillo que originariamente portaba el escudo familiar, pero que se ha perdido, ¿no? Se ha borrado. En la otra escena, en la segunda escena, el protagonista es un joven, un adolescente, que es recibido por unas señoras elegantes y atractivas que se supone que son las artes liberales. Entonces, así como las gracias, Venus y las gracias dan sus dones a Giovanna, se supone que las artes liberales pues reciben y dispensan su atención al joven Lorenzo, al jovencísimo marido de Giovanna. He dicho que Lorenzo y Giovanna se casaron en principio por interés de las familias. Fue un matrimonio concertado para la alianza entre sus dos familias. Sin embargo, hay muchos indicios de que desde el principio hubo también entre los dos jóvenes una atracción mutua intensa o lo que podríamos llamar un amor romántico. El 11 de octubre del año siguiente al matrimonio, en 1487, Giovanna dio a luz a un primer hijo, el primer nieto de Giovanni Tornabuoni, que fue bautizado con el nombre de Giovanni. Como era entonces costumbre, se bautizaba a los hijos con el nombre de su abuelo, ¿no? Un año después, sin embargo, Giovanna ya estaba muerta. No sabemos en detalle, no tenemos muchos detalles sobre su enfermedad. Ha habido discusiones sobre si Giovanna murió durante el parto de su segundo hijo. Murió el 7 de octubre de 1488, pero parece ser que por los indicios en determinados textos que se escribieron a su muerte, determinadas elegías, parece ser que murió durante el embarazo del segundo hijo, cuando todavía no había dado a luz. Giovanna fue enterrada en Santa María Novella. Por la salvación de su alma se ofició una misa funeral y una misa cantada, usando la generosa cantidad de 52 libras de velas de cera, como consta en los inventarios, y en años sucesivos, durante mucho tiempo, se celebrarían misas de aniversario. El suegro de Giovanna, Giovanni Tornabuoni, en su testamento de 1490, o sea, muy poco posterior a este momento, también proveyó para que se erigiera la tumba de ella en la capilla y para que su retrato y armas, emparejados con los de su difunta esposa, fueran bordados en una cubierta para el crucifijo en el altar. O sea, que incorporó póstumamente, de manera absoluta, a Giovanna a los monumentos familiares. El epitafio de Giovanna fue escrito de nuevo, fue llamado de nuevo Angelo Poliziano, para celebrar y llorar la belleza y la brevedad de la vida de Giovanna, como lo había hecho con Alviera. Por belleza, hijo, riqueza y marido fui dichosa, y también por mi talento, costumbres y carácter. Pero al segundo año de mi boda, en el segundo parto, ay, con mi descendencia aún no nacida, tuve que morir. Y para que mi fin fuera más triste, el destino traidor me mostró sus favores, no me los entregó.
Es interesante observar que en la elegía de Poliziano no se exalta solo, como sería de rigor, el origen, el estatus de Giovanna, quién era su padre, quién era su suegro, quién era su marido, sino su valor personal, ingenio moribus atque animo, las costumbres y el carácter. Hemos llegado demasiado pronto, dirán ustedes, a la muerte de Giovanna. Se nos ha pasado, en realidad no he contado nada de su vida. Pero es que la vida de Giovanna, en realidad, comienza en gran medida después de su muerte. Es una vida póstuma en las imágenes. Cuando Giovanna murió, Ghirlandaio estaba trabajando en los frescos del ábside, la capilla mayor de Santa María Novella, la iglesia florentina de los dominicos, frescos que le habían sido encargados en 1485 por Giovanni Tornabuoni, por el suegro de Giovanna, y que serían ejecutados entre 1486 y 1490. Bueno, la capilla mayor tiene muchas historias, no me puedo detener, pero hay mucha historia en esta capilla mayor, porque pertenecía a la familia Ricci, que era aquella familia que había estado reñida, pero reñida a muerte, con los Albizzi en tiempos idos, ¿no?, en el Trecento. Y la familia Ricci tenía pintadas aquí unos frescos de Orcaña, pero los frescos se habían ido deteriorando con las filtraciones de agua y habían llegado a estar en tan mal estado que se hacía necesario renovar la capilla. De manera que, bueno, se empezó a buscar alguien que a los Ricci, que no andaba muy bien de dinero, les dotara para renovar la capilla. Y fue Giovanni Tornabuoni el que salió a la palestra para decir que él se ofrecía a financiar todo, dejando el escudo de los Ricci en un lugar muy señalado, en un lugar central, para que así no fuera ningún desdoro para los Ricci, pero redecorando naturalmente toda la capilla con frescos de Ghirlandaio, que debían celebrar la vida y milagros de los Tornabuoni, naturalmente. Bueno, este encargo fue el mayor encargo artístico-religioso de la época para una de las iglesias más importantes de la ciudad. Para alabanza y honra de Dios Todopoderoso y su gloriosa Madre, siempre Virgen, y de San Juan, Santo Domingo y otros santos mencionados más abajo, y de toda la corte celestial, el magnífico y noble Giovanni, hijo de Francesco Tornabuoni, ciudadano y mercader de Florencia, ha propuesto, como patrón de la capilla mayor de la iglesia de Santa María Novella en Florencia, decorar dicha capilla con pintura noble, exquisita y decorativa a su costa como acto de piedad y amor de Dios para la exaltación de su casa y familia y el engrandecimiento de dicha iglesia y capilla. Así reza el contrato, donde se detalla mucho más, porque en los contratos de esta época a veces el artista en el contrato de la capilla Tornabuoni se compromete a pintar figuras, edificios, castillos, ciudades, montañas, colinas, llanuras, agua, rocas, vestidos, pájaros y bestias de todo género, que fueran juzgados apropiados por el dicho Giovanni, pero según la estipulación de los colores y el oro que se establecía en el mismo contrato. Y se decía también en el contrato que el artista debería aplicar y pintar todas las armas, todos los escudos que el dicho Giovanni demandara en cualquier parte según su propio deseo y placer, porque en una obra patrocinada como esta tenía que figurar el logo, naturalmente, por todas partes, para recordar a los fieles gracias a quien tenían la merced, el regalo de este. Bueno, en la capilla hay decenas de figuras no solo de la familia Tornabuoni, de la familia Medici, sino de toda la vida florentina de la época. No puedo ni siquiera sumariamente enumerarlo. Aparecen Giovanni, su difunta esposa, Francesca Pitti, y de ahí para abajo todo el que era alguien en Florencia. Ghirlandaio convierte sus frescos siempre, como le había pasado con los frescos de la Sixtina en Roma, en una crónica social detalladísima. Así, hay pintores más abstractos, como Piero de la Francesca. Ghirlandaio es un enamorado de los detalles, como vamos a ir viendo, y es capaz además de reproducir muy bien las fisonomías, de manera que esto hacía posible que cada uno de los fieles fuera reconociendo a los personajes a los que sin duda vería por la calle, por lo menos de lejos. Bueno, los dos ciclos de frescos de las paredes laterales del ábside ilustran el de la izquierda, la vida de la Virgen, y el de la derecha, la del santo patrón
de Giovanni Tornabuoni y de Florencia, San Juan Bautista, el patrón de la ciudad. En el nacimiento de la Virgen, en la escena del nacimiento de la Virgen, aparecen varias Tornabuoni. Aparece Ludovica, la hermana de Giovanni, o sea, la cuñada de Giovanna, y aparece también detrás de ella, o sea, ven a Ludovica, y detrás de ella, la que viene inmediatamente detrás de ella, es Lucrezia, que era hermana del padre, hermana de Giovanni. Perdón. Pero en el fresco de la Visitación es donde nos espera la verdadera clave en busca de la cual íbamos. En la Visitación, que parece haber sido pintado como penúltima escena del ciclo, a finales de 1489 o comienzos de 1490, en todo caso después de la muerte de Giovanna, se representa, como saben, el encuentro de la Virgen y Santa Isabel, en el que ambas se felicitan mutuamente por sus embarazos, y hay tres mujeres graves, formales, solemnes, un poco apartadas, que vienen al final y se recortan contra el fondo de un paisaje urbano. Giovanna es la que viene en cabeza y sujeta un pañuelo entre las manos. Es una imagen de baja resolución. Está la figura allí, ¿no? Se ve bien. Su giornea de brocado de oro está marcada con emblemas heráldicos de los diamantes de los Tornabuoni, junto con soles y palomas, con la L de Lorenzo Tornabuoni bordada en su vestido, y, bueno, camina como debía caminar con el decoro que debía caminar una señora de su condición, con la cabeza alta, mirando decorosamente ante sí. La imagen, además de ser un retrato, es un ideal de belleza y de decorum. Y es aquí donde encaja por fin nuestro retrato del Thyssen. En las fuentes más antiguas no se mencionan en absoluto retratos de Ghirlandaio. Parece como si Ghirlandaio no hubiera pintado más que frescos. La producción de retratos de los que sabemos con certeza que son de Ghirlandaio es mínima. Vasari, por ejemplo, solo cita las obras accesibles al público, las obras que podía ver cualquiera, pero añade que en Florencia trabajó también en cuadros, tondos y pinturas diversas que se encuentran en casas de particulares. La tabla Thyssen pues, pertenece a esta zona privada de la producción de Ghirlandaio, que se conocía mucho menos en la época, que se había visto mucho menos, pero que está vinculada a la obra pública, como vemos. Porque el retrato Thyssen es, en realidad, no es más que una versión más exquisita sobre tabla de la figura de Giovanna en el fresco, la misma pose, el mismo peinado, el mismo vestido, el mismo brocado de oro que en el fresco de la Visitación. Evidentemente, la tabla Thyssen fue otro encargo de Giovanni Tornabuoni, otro encargo en conmemoración de su nuera muerta, creado después del fresco y a partir de él. Probablemente Ghirlandaio debió de fijar los rasgos de Giovanna con un dibujo que utilizó primero para el fresco y posteriormente para la tabla. Y esa procedencia es quizá lo que justifica ese corte abrupto. Es verdaderamente como si él hubiera seccionado una parte del fresco, presentándolo tal cual, en vez de haber concebido desde cero la tabla, ¿no? Ese corte abrupto nos remite a la pintura, a la tabla, como parte del conjunto, de la escena mucho más amplia del fresco. Giovanna, el retrato de Giovanna de Ghirlandaio es una maravillosa combinación del sentido de las proporciones, el sentido de la construcción geométrica del Quattrocento italiano y de un sentido, casi diríamos, flamenco, nórdico, del realismo en los detalles. No hay otro pintor italiano quattrocentista con esta capacidad para la descripción de los detalles. Y los detalles constituyen buena parte del alimento y de las alegrías que el cuadro nos reserva.
que vamos a ver en algunas de estas espléndidas macrofotografías que proceden de nuestro departamento de restauración. Digo que con un realismo émulo de la pintura flamenca se describen los detalles del rostro, las manos, los objetos, el pañuelo entre las manos de Giovanna, el magnífico brocado de oro, las cintas y los lazos y las flores bordadas en las mangas, y los objetos separados también, el colgante y el broche, o también el libricino, o las cuentas de coral de las que hablaremos luego. Todos estos objetos constituyen una exhibición del altísimo refinamiento estético de la cultura florentina del 480, de la exquisita calidad material y estética con que se hacían las cosas en la Florencia de la época. Pero no constituyen simplemente una especie de naturaleza muerta decorativa, sino que cada objeto añade algo, agrega algo al valor simbólico del retrato, a la función conmemorativa del retrato. Porque el retrato no es simplemente la imagen de una persona, no es la imagen de una persona viva, es la imagen de una persona que ya se ha ido, que ya ha desaparecido, y es también la exposición de un ideal estético y moral o espiritual. Un lado de ese ideal está representado, encarnado por las joyas. He leído bastantes veces que se trataba de dos joyas iguales, lo cual es manifiestamente falso. Sobre el pecho de Giovanna hay un colgante con un rubí y 3 perlas, y en el estante descansa un broche con un dragón, un rubí y 2 perlas. No es extraño que el pintor se recreara con tal delicia en esos detalles, porque Ghirlandaio, saben ustedes, era hijo de un orfebre y se había formado en el taller de su padre antes de pasar al taller a la bottega de Baldovinetti, donde empezó a convertirse de verdad en pintor. Tommaso Bigordi, el padre de Ghirlandaio, tenía una tienda abierta en el Ponte Vecchio, es decir, donde todavía siguen los orfebres y donde todavía los turistas compramos joyas. Lo que pasa es que casi siempre son, en fin, otra clase de joyas, no artesanales precisamente, ¿no? Ahí, en ese mismo Ponte Vecchio, el padre de Ghirlandaio tenía su taller y su tienda, y también producía guirnaldas para las fiestas, y de ahí la denominación de Ghirlandaio para su hijo. Tanto en los frescos de Villa Lemmi como en la capilla mayor de Santa María Novella, las muchachas de la familia Albizzi llevan un colgante como este, o muy parecido a este, con un rubí montado en oro y 3 perlas. He discutido mucho con Ger van Desman y no me pongo mucho de acuerdo con nuestro comisario en el sentido de si esta joya tenía una asociación particular con los Albizzi. Él dice que ha encontrado ejemplos de esta joya, o muy parecidos, no solo en Italia, sino en muchos sitios de Europa. Y él ha estudiado el ajuar del matrimonio de Giovanna. Entonces, él no piensa que haya una asociación específica, heráldica, con la familia. En todo caso, la joya, como el exquisito brocado, representa el estatus social de Giovanna. Y su papel público, que era tan importante, Florencia era como un gran escaparate para estas familias de la oligarquía, que tenían que exhibirse y que demostrar que estaban a la altura de su posición. En el otro lado de la figura de Giovanna, y también en el otro extremo, simbólicamente hablando, se encuentra el librito, el pequeño libricino da donna, el librito de mujer, representado en esa hornacina, en ese estante, que es el tipo de libro de horas que los padres regalaban a las hijas cuando dejaban la casa de los progenitores para irse a vivir a la de la familia del marido. O sea, es un devocionario que se leía cada día en las horas consagradas a la oración y la meditación, que pautaba, que imponía su ritmo a la jornada, y que además, bueno, digamos que la madre de familia, custodia del devocionario, era también la custodia de las buenas costumbres, de las costumbres piadosas, del espíritu de la piedad religiosa en el conjunto del domicilio conyugal. O sea, la que en cierto sentido, aunque marido y mujer fueran buenos católicos, la que en cierto sentido tenía depositada en sí la responsabilidad
de la piedad religiosa de la casa era la mujer. De ahí la centralidad del libricino de Adona. Hay, en fin, en el cuadro, bueno, en la exposición que tendremos el año que viene, tendremos algunos de estos libros de horas expuestos que están exquisitamente ilustrados. Claro, aquí la pena es que el libro está cerrado, después lo veremos abierto, pero estos libros exquisitamente ilustrados y cuya iconografía además se puede vincular con la iconografía de los tondos, de las composiciones sobre tabla o de los frescos que se pintaban en la época, como he dicho ya. En fin, en el cuadro hay otro detalle muy revelador, que es la inscripción, que es un papelito con unas palabras en latín. No todos los cuadros llevan un mensaje escrito que nos explique, siquiera por alusiones, cómo hay que interpretar el cuadro. El texto es un fragmento de un epigrama de Marcial, el poeta latino, escrito en el siglo I, donde pondera un retrato de Marcus Antonius Primus. «Oh arte, si pudieras pintar las costumbres y el alma, no habría una pintura más bella sobre la tierra, no habría una tabla más bella sobre la tierra». Es suficientemente explícito como enunciación de la meta del retrato. Es un tópico renacentista que los humanistas han inventado en estos años, el que el retrato no debe proponerse simplemente describir los detalles o las circunstancias exteriores de la figura, sino captar el alma, captar lo interno, las costumbres, como se dice en el epigrama, las mores de la persona, y que eso trascienda en lo visible. El año escrito debajo de la inscripción no es, como a veces se ha interpretado, el año en el que se pintó el cuadro, sino, naturalmente, el año de la muerte de Giovanna, porque la inscripción tiene un carácter memorial, tiene un carácter conmemorativo. Y vamos ya a algunas circunstancias del retrato, algunas características del retrato, voy a ir acabando, y al modo en que se relacionan con la tradición del retrato femenino en particular en el 400 y a cómo difiere de lo que va a venir a continuación en la tradición del Alto Renacimiento, en los pintores que siguen a la generación de Ghirlandaio. Estos años 80, saben que en estos años, 1488, entra Miguel Ángel, un Miguel Ángel de 13 años, en el taller de Ghirlandaio. O sea que este es el momento en el que se va a empezar a producir el relevo con la siguiente generación, la del Alto Renacimiento, la que consagra el Renacimiento florentino-romano clasicista. Vamos a ver las circunstancias estilísticas, las características estilísticas del cuadro como retrato, de la tabla Thyssen como retrato, y algunas circunstancias que se nos han quedado relativas a la iconografía, a los detalles y al valor simbólico de algunos objetos que aparecen en el cuadro. El formato de perfil en el retrato había disfrutado en el Renacimiento italiano en general de un éxito abrumador. Durante todo el 400 se habían pintado incontables retratos de perfil, masculinos y femeninos, a veces emparejados, el marido y la mujer enfrentados el uno al otro. La tradición del retrato de perfil era una tradición como característica del arte italiano, a diferencia de, por ejemplo, el arte tardogótico o protorrenacentista del norte de Europa, donde la vista de tres cuartos era mucho más frecuente. Pero para la época en que la tabla Thyssen se pintó, el retrato masculino de perfil había sido abandonado casi completamente, no existían ya virtualmente ejemplos, y el retrato femenino, la convención del perfil, que todavía podía persistir en algún caso, se había vuelto francamente, manifiestamente arcaizante. O sea, que la Tornabuoni está pintada con un estilo deliberadamente evocador de otros tiempos, con la seriedad y la solemnidad y la distancia de lo que pertenece a otro mundo ya pasado. No es en absoluto inadecuado el que Ghirlandaio escogiera este formato, diríamos, arcaizante, este punto de vista arcaizante, el perfil, para un retrato
póstumo para un retrato conmemorativo de la difunta Giovanna. El propio Ghirlandaio, hay que decir que no era muy adicto al retrato de perfil, no pintaba frecuentemente retratos de perfil, ni él ni su escuela. La nueva generación, los pintores que comenzaban a descollar en este momento, que apuntaban maneras, fíjense las fechas del Ginebra de Benci de Leonardo, es muy temprano, es muy anterior a la Giovanna y es naturalmente mucho más moderno para los cánones de la época. Los rasgos que emergían en los retratos de la nueva generación eran completamente distintos. Se apartaba, se dejaba de lado la severidad, la rigidez de la vista de perfil, se prefería la vista de 3/4 y además, en lugar de los fondos sobrios y del espacio superficial y cerrado, se preferían las vistas de paisajes. Leonardo es uno de los pioneros absolutos en esta apertura, camino por el cual luego seguirá Rafael. No puedo ponerme a mostrar retratos el retrato de Maddalena Doni, por ejemplo, de Rafael, posterior, de principios del siglo XVI, pero este Ginebra de Benci, que por cierto en la National Gallery de Washington hace unos años fue expuesto, comparado con nuestra Giovanna, nos presenta un poco en contrapunto con Giovanna cómo sentía la nueva generación de pintores y qué clase de nueva concepción del retrato iban a instaurar. Una concepción del retrato, por cierto, muy atenta a lo que sucedía en el norte de Europa, a la pintura flamenca, ¿no? Donde también en los Memling, por ejemplo, pues la vista de 3/4 es habitual, o la apertura de un paisaje detrás de la figura y todo eso. Hay un retrato de mujer atribuido a Ghirlandaio de data incierta, pero que puede ser de 1490 o 1490 y pocos, porque Ghirlandaio murió en 1494, que está relativamente acorde con este nuevo paradigma. La vista de 3/4, el paisaje detrás. La vista de 3/4 tiene una capacidad comunicativa mayor, es más expresiva y diríamos que pone menos dificultades al espectador para aproximarse a la figura retratada. Pero vamos a hacer un breve repaso retrospectivo de algunos ejemplos del uso del retrato de perfil femenino a lo largo del 400. No me voy a remontar antes, no voy a remontar al 300, pero sí quiero traer a colación algunos de los ejemplos, de los paradigmas que indudablemente Ghirlandaio tenía en la cabeza mientras pintaba a Giovanna Tornabuoni, que no podía dejar de tener en la cabeza. En primer lugar, Filippo Lippi, el maestro de Botticelli, un artista de la generación luego anterior a Ghirlandaio, uno de los artistas florentinos más cotizados y más populares de su tiempo, muy apreciado por Piero di Cosimo de Medici, y además es muy divertido porque sabemos que Filippo Lippi era un artista, es el único artista del que sabemos que era singularmente apreciado por el padre de Giovanna, por Maso di Luca degli Albizzi, porque en un inventario del padre de Giovanna figura un panel de Nuestra Señora con el niño en los brazos por la mano de Filippo Lippi. Filippo Lippi combina un cierto protonaturalismo con la solemnidad, con la rigidez, diríamos, del perfil, que por supuesto evoca las monedas y medallas antiguas. No se puede disociar la popularidad del perfil en estas épocas de las mediados del 400 en Florencia, no se puede disociar de la enorme influencia intelectual de los humanistas, porque en cuanto uno veía una fisonomía, una efigie de perfil, lo que se evocaban eran las medallas romanas, que eran el prototipo de la efigie que tenían los humanistas en la cabeza. El perfil transmite un carácter modélico, ejemplar de la figura, le presta una dignidad extraordinaria, esa dignidad un poco como tomada prestada de la antigüedad, y como he sugerido antes, la posición de perfil asegura al retratado una cierta distancia. El retratado es como si viviera en un altivo vivir aparte de nosotros, en un existir para otro mundo. En Lippi eso está combinado con un cierto naturalismo de los detalles, de las circunstancias,
y una cierta ternura también en la expresión de los detalles. Por ejemplo, tiene algo que no será frecuente, tiene Filippo Lippi algo que no será nada frecuente incluso en retratos de perfil posteriores, en el 400, que es el juego entre la cabeza y las manos. Porque muchos de los retratos de perfil posteriores que vamos a ver se limitarán exclusivamente a la cabeza y excluirán las manos. Este es un rasgo como avanzado de Lippi en el que se adelanta incluso al Alto Renacimiento. El retrato típico de perfil de mitad del 400 está sentado en grandísimos pintores, geómetras, como Piero della Francesca o Paolo Uccello, que se restringen al busto, como mucho a la media figura, pero desde luego excluyen la expresión de las manos, ponen todo el acento en la definición del contorno de una silueta que es un ideal estético de la figura humana, pero a la vez una línea decorativa, diríamos un arabesco, y ponen el acento igualmente en la decoración superficial plana, porque el retrato de perfil es considerablemente, pone un acento mucho más considerable en el plano que en el volumen espacial del vestido o del tocado de las retratadas. Por ejemplo, en Antonio Pollaiolo, y bueno, he puesto Pollaiolo en general porque la intervención de Piero Pollaiolo en alguno de estos retratos pues no se puede descartar, eso se lleva a su máxima pureza, ¿no? Pollaiolo saca partido de la exquisitez, de toda la exquisitez posible que permite el formato de perfil. Reduce a la máxima uniformidad el fondo, que casi siempre es como un cielo, y simplifica la silueta y la subraya para que se recorte nítida contra ese fondo uniforme del cielo. Y luego exalta el dibujo de los brocados y el dibujo también a veces del tocado, del peinado, y hace del género del retrato un género virtuosístico, diríamos musical, decorativo, musical, casi abstracto, ¿no? Se trata de una fisonomía reducida a lo esencial, quintaesenciada, y de hacer con eso una composición, diríamos, minimalista en comparación con otras épocas, con otros momentos de la pintura. Baldovinetti participa en buena medida de ese ideal de Pollaiolo y tiene también, es una silueta muy pura sobre un fondo uniforme y está exaltado la decoración del vestido. Y Baldovinetti fue el maestro de Ghirlandaio, el primer taller en el que estuvo Ghirlandaio después de salir del taller de su padre, de orfebre. En Botticelli, en cambio, se introducen otras consideraciones. Botticelli, en esta magnífica pintura de Frankfurt y en una réplica de taller, que bueno, he querido enfrentar, a veces se ha dicho que eran la fisonomía de Simonetta Vespucci, esta famosa y jovencísima y bellísima musa florentina que estuvo casada con un Vespucci, pero dicen que fue amante de Giuliano de Medici y que la pobre también, como todas estas, murió muy joven, con 22 años, y todos los poetas de Florencia lloraron su muerte. A veces se ha dicho esto, pero independientemente de la identidad de la retratada, Botticelli introduce, con respecto a Pollaiolo, un ideal mucho más fluido, un tipo de un decorativismo, una tendencia a la decoración mucho más libre, basada en la línea de Botticelli no está constreñida, no está encorsetada como la de Pollaiolo por un excesivo rigor minimalista, sino que quiere fluir y es sinuosa, se arquea. Y, por ejemplo, eso es manifiesto en la libertad del tocado, ¿no? Que es un tocado, es un caos organizado, ¿no? Los cabellos de esta muchacha, que sugieren un ideal mucho más silvestre, como el de la Diana con la que habíamos visto identificada a Alviera y a la propia Giovanna. Este retrato de Botticelli en particular debió de ser muy importante para Ghirlandaio. Y, no sé, es muy fácil descubrir como un diálogo entre las dos obras, aunque al mismo tiempo haya entre ellas contraposiciones básicas. Hay una contraposición muy llamativa entre la sobriedad absoluta del vestido, de los detalles, la exclusión de cualquier detalle que pueda distraer, y diríamos hasta la pobreza de lo que rodea a la joven, también a esta se la ha identificado con Simonetta Vespucci, retratada por Botticelli, y la extraordinaria riqueza y el extraordinario detalle, la densidad de la pintura
minuciosa de Ghirlandaio. Pero hay también una contraposición, aunque ambas tengan el mismo tipo de modo de soportar, de apuntalar la composición mediante un marco, un dispositivo arquitectónico al fondo. Fíjense que, igual que aquí pues aparece una esquina de ese estante, allí también aparece como una ventana en el Botticelli. Pues Botticelli y Ghirlandaio utilizan ese marco arquitectónico de una manera muy distinta, porque Botticelli utiliza el marco arquitectónico para proponernos una línea fluida y sinuosa, como danzarina. La figura retratada es una curva, es una línea serpentina, mientras que Ghirlandaio exalta el carácter absolutamente columnar de la figura. La figura es tiesa, erguida, sin la menor concesión a la flexibilidad, a esa flexibilidad danzante, ¿no?, de Botticelli. En los detalles, en lo detallado de la descripción de Ghirlandaio, con quien sí puede rivalizar, es con Piero di Cosimo, que también es un pintor más joven, que se deleita en esos detalles alegóricos del tocado, de las joyas, de la misma serpiente que se enreda en torno al cuello y que ha sido interpretada de muchas maneras distintas, desde como una alusión al áspide de Cleopatra hasta como en relación con la emblemática, con la alegoría de la época. Incluso se ha visto como un emblema de la muerte temprana de Simonetta Vespucci, etc. El único, diríamos, entre los más jóvenes que puede rivalizar en detalles con Ghirlandaio sería Piero di Cosimo. Pero aparte de estos precedentes, es interesante terminar, ya termino de verdad, es interesante terminar considerando algunos retratos femeninos de la época que dependen o que de un modo u otro derivan de nuestra Giovanna Tornabuoni. La atribución de muchos de estos retratos es incierta, es problemática, pero en todo caso pertenecen como una familia a una descendencia que la Giovanna retratada por Ghirlandaio dejó tras de sí en el mundo de las imágenes. El primero de estos descendientes es una pareja de retratos masculino y femenino que se encuentran en la colección Huntington en San Marino, en California, y que han sido atribuidos a Ghirlandaio, pero no con demasiada certeza, y yo no estoy nada convencido de que procedan efectivamente directamente de la mano de Ghirlandaio. Pero es que hay más, es que ese que hemos visto, el retrato femenino de San Marino, California, tiene una especie de réplica en la Gemäldegalerie de Berlín de Sebastiano Mainardi. Mainardi era el cuñado y el colaborador más íntimo de Ghirlandaio. Era colaborador y buen amigo de Ghirlandaio, y tan amigo que Ghirlandaio le dejó casarse con su hermana. Y Mainardi pinta esta réplica de este otro atribuido a Ghirlandaio, y fíjense que esto nos permite recapitular los atributos, los detalles del retrato de Giovanna, porque un poco cada uno de los detalles de Giovanna de otra manera reaparece en estas dos versiones inciertas, pero que proceden del círculo de Ghirlandaio, indudablemente. Tres detalles que hemos glosado en el retrato de Giovanna reaparecen aquí. La joya, en primer lugar, con 3 perlas, ¿no? El libro, que en este caso está abierto, y arriba el collar de cuentas de coral, al que no le hemos prestado todavía demasiada atención. Los 3 elementos ordenados como si fuera quien fuera, el artista, Ghirlandaio o otro discípulo suyo, o Mainardi, quisiera rendir homenaje, rendir tributo a la Giovanna con otra pintura de perfil arcaizante, aunque esta vez abierta, según la moda memliniana, a un paisaje lejano. Fíjense en particular en la proximidad entre estas enigmáticas cuentas de coral suspendidas en el retrato de Giovanna. Esto es Giovanna, lo de la izquierda, y aquello es el Mainardi de Berlín. Enseguida vamos a hablar de esas cuentas para terminar ya. Pero hay todo un grupo de retratos femeninos atribuidos a Ghirlandaio, relacionados con el círculo de Ghirlandaio,
que es como si trataran de, inspirándose en la imagen de Giovanna, ponerla en movimiento o dar otra interpretación de ella. En particular, desplazar el punto de vista, presentando en 3/4 lo que originariamente había sido representado de perfil. Por ejemplo, este del Clark Art Institute de Williamston es casi como un intento de girar, de hacer rotar a la Giovanna. Hasta tal punto se ha descrito el peinado, los detalles, diríamos, de la posición de la mano, la expresión del rostro, inspirándose en la Giovanna. Cierto es que se han introducido esas modificaciones que estaban de moda ya en los últimos momentos del siglo XV y en los primeros años del siglo XVI, y que recuerdan de nuevo los retratos del norte, a los retratos flamencos, la vista de 3/4, esa especie de repisa, de pollete, sobre el cual se apoyan las manos, que es característico también del retrato del norte, ¿no? de Van Eyck o de los Memling, etc. Y el mismo paisaje después, el horizonte abierto, a diferencia del espacio cerrado, el espacio vacío de Giovanna. Entre las piezas de esta familia, de esta prole, a veces un poco bastarda, de Giovanna Tornabuoni, pero interesante para desplegar los rasgos de la propia Giovanna, para verla de otra manera, está también este guirlandallo de más segura atribución que otros del Metropolitan de Nueva York. Y de nuevo en él, como en el caso anterior, se trata de una rotación, ¿no? De presentar de 3/4 lo que originariamente estaba de perfil. Pero en este caso, aparte del peinado, hay algo que me interesa singularmente, y es el collar. No solo hay una joya, no solo el colgante es una joya que evoca el colgante que lleva Giovanna, sino que la retratada se ha puesto el collar de cuentas de coral que estaba colgado al fondo, como semiabandonado en la trastienda del retrato de Giovanna Tornabuoni. Verán, ¿por qué es importante, por qué me importa hablar de estas cuentas de coral? Durante mucho tiempo se ha dicho que esas cuentas de coral eran un rosario, y se ha vinculado el significado de esas cuentas de coral con el librichino de abajo, para formar la imagen, para completar la imagen de la piedad, de la devoción religiosa de la retratada. Coincido con el comisario de esa exposición, yo había llegado a esa conclusión independientemente, pero coincido con el comisario de esa exposición en el sentido de que de ninguna manera se trata de un rosario. Se trata de un collar, pero de un collar de un tipo peculiar, que no es simplemente, digamos, un adorno o una joya. En la tabla de la Gulbenkian, que va a venir a nuestra exposición, está ya asegurado el préstamo, tenemos de nuevo otro guirlandallo de atribución dudosa, con una cierta mutación también relacionada con la pintura flamenca. Fíjense que hay una cosa que se presenta en la pintura flamenca, que es el cuerpo frontal, pero la cabeza girada en 3/4, y de nuevo el intrigante, no figuran los otros detalles, pero de nuevo el intrigante collar de cuentas de coral. Y todavía en este otro guirlandallo de atribución todavía más dudosa, en este retrato de muchacha de una colección privada, en otra posición, en otra rotación, con el mismo peinado, con ese peinado que simultáneamente contiene y suelta en las sienes el cabello, reaparece el collar de cuentas de coral. Bueno, la única interpretación posible de que se haya concedido, de la razón por la cual se ha concedido a una hilera de cuentas de coral, a un collar de cuentas de coral, tal importancia en el retrato de la Tornabuoni, tiene que retrotraerse al uso de los collares de coral en la iconografía religiosa, y en particular en la pintura de Piero da Francesca, en varias Madonas suyas. Hay diversas Madonas, he traído aquí fundamentalmente dos. La Madonna de Senigallia, de la Galería Nazionale del Marche, que es una de las grandes cimas de la pintura de Piero, y fíjense que el niño lleva un collar del que hay suspendido además un colgante que es una ramita de coral. La ramita de coral
era un amuleto muy frecuente todo a lo largo de la península italiana, desde Milán hasta Nápoles o Sicilia, destinado a proteger al recién nacido de las enfermedades y de las asechanzas del maligno y de todo, de los demonios, de los malos espíritus, del mal de ojo y de todo lo demás, y relacionado con la sangre de Cristo. Vamos a ver, el coral era explicado en la antigua Grecia como se explicaba que el coral había nacido de la sangre vertida de Medusa, derramada cuando Perseo habría decapitado a Medusa, al caer las gotas de sangre al mar. El cristianismo bautizó esa historia, diríamos, consagrando las cuentas de coral como gotas de la sangre de Cristo. Y de ese modo se reconciliaban el prestigio inmemorial del coral como instrumento talismánico, como instrumento de protección contra las malas influencias, contra el mal de ojo en particular, con una interpretación cristiana, con una interpretación justificable desde el punto de vista religioso. El propio Piero, en la Pala di Brera, nada menos, repitió la operación en una pintura tan importante como esta, de la que desgraciadamente tengo una diapositiva muy mala. El niño aparece con un gran colgante de coral, con una ramita de coral, dormido bajo la protección de ese amuleto. Hay algo de incongruente y casi de blasfemo en proporcionar un amuleto al niño Dios, pero la ingenuidad y la sinceridad, diríamos, la espontaneidad piadosa de la pintura religiosa del primer Renacimiento es así, ¿no? Y se le cuelga el collar de cuentas de coral al niño Jesús como se le debía colgar a todos los niños nacidos en las familias de la época. Por terminar con otro ejemplo, naturalmente del norte, Jos van Cleve, porque proporciona incluso un ejemplo que es más, no sé, más discreto, más limitado y más próximo incluso al propio collar de la Tornabuoni. Tenemos esta Virgen con el niño, donde el niño dormido está puesto de nuevo bajo la protección de un collar de cuentas de coral. En fin, el collar de cuentas descansa al fondo de la imagen de Giovanna como el instrumento para la joven madre que probablemente nunca llegó a ejercer la adecuada protección, como un instrumento fallido, como un instrumento fracasado que no conjuró los peligros, las amenazas que se cernían sobre ella. Una inscripción en el arco que aparece en la imagen de San Zacarías en los frescos de Santa María Novella, de los que ya hemos hablado, proclamaba, al concluir Ghirlandaio los frescos, que en el año de 1490, cuando la ciudad más gloriosa, renombrada por su riqueza, sus victorias, su arte y arquitectura, vivía en la opulencia, la salud y la paz. Ese era el comienzo de la inscripción. Así que cuando se terminaron los frescos de Santa María Novella o cuando el retrato de Giovanna fue pintado, Florencia parecía vivir en la cima de su felicidad, pero la mutabilidad de la fortuna, un tema, por cierto, muy característico de los humanistas italianos de la época, acechaba en la esquina. Y a partir de 1490 se fueron produciendo muy rápidamente una serie de acontecimientos luctuosos que darían al traste con toda esta vida y este mundo al que nos hemos asomado aquí. Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, murió en Careggi en 1492, solo 2 años después de esto. Y su hijo, Piero el Fatuo, un completo incapaz, según todas las referencias, asumió el gobierno, en el que solo se mantendría 2 años antes de tener que rendirse ante el invasor Carlos VIII de Francia y ser expulsado de la ciudad por los propios florentinos. En ese momento entra en escena Savonarola. Savonarola es un fraile dominico, predicador, confesor de Lorenzo de Medici, sobre quien tenía, al parecer, un ascendiente muy importante y conocido de Pico de la Mirandola, pero no podía imaginarse a nadie más distante del espíritu, en realidad, de Lorenzo y de Pico, del humanismo,
porque Savonarola era un organizador de hogueras de la vanidad y, como saben, enviaba a sus fieles, a los llorones, como se les llamaba, piagnoni, por toda la ciudad, de casa en casa, pidiendo a la gente que entregara sus cosméticos, sus espejos, sus instrumentos musicales, para quemarlos en grandes hogueras en la vía pública. Era una especie de en fin, entusiasta, ayatolá, ¿no? Perseguidor de lo que él consideraba que era la corrupción babilónica de Florencia, los excesos suntuarios, los excesos de la lujuria, el cúmulo de las perversiones, en particular la sodomía, contra la cual predicaba furiosamente. Savonarola, además de, podemos caricaturizarlo así, pero además de ser, en fin, un incómodo ayatolá, fue, en alguna medida, un primer precursor de la Reforma, un anticipo de lo que sería, pocos años después, la reforma religiosa en Europa. El caso es que Savonarola había predicho que un nuevo Ciro atravesaría el país para poner orden, para castigar por su corrupción a los florentinos, claro está, y poner orden en las costumbres de la Iglesia y del pueblo. Y claro, cuando Carlos VIII, en 1494, entró en la Toscana y no encontró gran resistencia, el vaticinio de Savonarola le hizo crecer enormemente en prestigio. Se sucedieron en estos años las temporadas en que los enemigos o los seguidores del frate predominaban en el gobierno de la ciudad. Virtualmente, cada pocos meses podía haber un pequeño golpe de Estado interno por el cual los Piagnoni o sus enemigos dominaban la señoría florentina. Por ejemplo, en mayo-junio del 97, los adversarios del frate dominaban la señoría, pero en los 2 meses siguientes, en el verano, las tornas cambiaron y se formó una señoría, un gobierno dominado por los llorones de Savonarola, los fanáticos del monje dominico. En aquel momento se produjo la detención de Lamberto de Lantela, acusado de conspirar para preparar el retorno al poder de los Medici. Y sometido al suplicio, Lamberto denunció enseguida a sus cómplices, Niccolò Ridolfi, Giovanni Cambi, Gianoccio Pucci, Bernardo del Nero y Lorenzo di Giovanni Tornabuoni. Todos ellos fueron procesados en un juicio sumarísimo, sentenciados sin apelación a la pena capital el 17 de agosto y ejecutados 10 días después, en la noche del 27 de agosto de 1497. O sea que el pobre Lorenzo no tuvo muchos años para llorar a su difunta Giovanna. En todo caso, la némesis de los Medici acechaba a Savonarola, que había desafiado a demasiada gente y demasiado poderosa durante demasiado tiempo. En el mismo mes de mayo del 97, Savonarola fue excomulgado por el Papa, aunque él no dejó de hacer lo mismo con el pontífice, quiero decir, Savonarola también excomulgó al pontífice. Y en 1498 el Papa ordenó su arresto y ejecución. Y finalmente, después de, en fin, un proceso, una confesión, Savonarola fue condenado a arder en la hoguera y ejecutado el 23 de mayo del 98. El día fijado para la ejecución le llevaron hasta la Piazza de la Signoria, junto con sus fieles seguidores, Fray Silvestro de Pescia y Fray Domenico. Los 3 fueron despojados de sus vestiduras, degradados como herejes y entregados al brazo secular. Y los 3 fueron colgados con cadenas de una sola cruz. Se encendió un fuego enorme bajo sus cuerpos y fueron ejecutados en el mismo lugar donde había ardido las hogueras de las vanidades encendidas por Savonarola. Jacopo Nardi, que registró el incidente en sus historias de Florencia, dice que el verdugo, aunque no sé si el verdugo sería tan ingenioso, dice que el verdugo exclamó al encender la llama: «El que más quemó es ahora el mismo pasto de las llamas». Luca Landucci, que estaba presente, cuenta en su diario que el frate tardó en quemarse varias horas y que los restos eran sacados y devueltos a la hoguera repetidamente
a fin de que los savonarolistas no los dignificaran como reliquias. Solo las cenizas quedaron al final y, por último, fueron arrojadas al Arno.